Tampoco somos tanto. Falta César. César no, lo hace todo offline. Bueno, listo. Comencemos. Sí, sí. Somos poquitos, somos 5 o 6 nomás. Pero ya les digo, algunos lo hacen online, offline, por temas laboral, por horario de trabajo. César trabaja en terminal de colectivos y le interesa la reparación de computadoras de, de pesados, ¿no? Que justamente me mandó una, que creo la mostré la vez pasada, la de Mercedes-Benz, la mostré. Si bien las computadoras de Mercedes, o mejor dicho, de camiones o de pesados, tienen estructuras, por un lado, similares, tienen comportamientos diferentes. Esta es una computadora de Mercedes-Benz, ¿sí? Por supuesto se ve físicamente diferente. Es una de las tantas que hay, ¿no? Y esta no arranca. ¿Me escuchan, verdad? Este es un sistema PLD. Nosotros vamos a ver algunas de camiones, no vamos a ver o pesados. Eh, pero vemos que tienen estructuras similares. O sea, en esta máquina, si yo la tuviera que estudiar un poco, este no arranca. Entonces se puede hacer ciertas verificaciones. Buscar un esquema eléctrico y ver cuáles son las masas, alimentaciones, conexión de escáner, si tengo un escáner para pesados. Y en este caso a mí me resulta más fácil soldar, como son pines grandes, ¿ven? Soldar puntas para tomar positivo, señal de escáner, masa, directamente de ahí. Porque esta sería alimentación de contacto. Una de las cosas que también hago para facilitar el trabajo es marcar los pines. Por ejemplo, yo puedo tener un esquema eléctrico donde me dice que el pin número 1 está tal cosa, el pin número 2 está la otra, pero en el conector acá no está. No dice cuál es el 1, ni afuera del conector, ni adentro del conector, sino que está en la instalación del vehículo. Yo el vehículo no lo tengo acá, supongamos que fuera un vehículo pesado, un camión, que está a 1500 kilómetros de acá. Si bien le puede decir, me decís, a ver, me sacas una foto a la ficha y me decís cuál dice 1. Bueno, en este caso sí, ven, ahí están los números. El 1 en este caso sería, que no veo yo, a este. Ahí dice 1, 2, 3, 4. ¿Está? Acá, este arranca el 1. Este es el 1. 1, 2, 3, 4. Y acá es el 8. 5, 6, 7. Tiene una numeración rara. ¿Ven? Entonces, eso va a depender de cada computadora, pero no puedo conectar cualquier cosa en cualquier cosa. Y acá no sé si arranca si el 1 es este, 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 y si es 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque hay de todo. Ahora, sí lo que puedo sacar rápidamente es con la polaridad, mirando los capacitores o algunos integrados, con un tester, con un multímetro. No lo vimos esto, ¿no? Bien. Entonces, solamente continuidad. Si yo quiero descubrir cuáles son las masas, sin tener esquema, ponemos el tester en continuidad, ¿sí? Y vamos a ir, por ejemplo, a los negativos de los capacitores. Acá hay uno grande y puedo tocar los diferentes pines. Ven que yo ahí puse masa, pero no es el único de masa. Toco este
este. ¿Está? Y no hay más. Y lo mismo con el otro conector. Acá yo marqué cuáles son los demás, ¿saben? Que deben ser masa de sensores o algo de eso. No siempre que suene el beeper quiere decir que sea una masa, ojo, porque hay que mirar la resistencia. Yo ahora tengo una resistencia de los cables de 2 ohmios prácticamente. Y si en alguno suena y tiene más de eso, es que en realidad hay un circuito ahí. Todo lo que diga cerca de 2 ohmios es la resistencia de los cables del tester. En este caso, no hay. Y tengan también en cuenta que en algunos casos puede sonar unos segundos y cortar por la carga del capacitor. Carga y descarga del capacitor, ¿no? A ver. No es el caso parece. Pues son capacitores de bajo valor. Ahí está. Bueno, así que hay que dejarlo un ratito que suene y ahí me voy a dar cuenta si es masa o no es masa. Pues los capacitores, cuanto más capacidad tienen, más tiempo van a quedar cargados y más tiempo va a dar eso. Bueno, yo cuando la abrí ya la computadora fue abierta, ya fue reparada. ¿Sí? Tiene ahí una etiqueta de un reparador. Se ve que hace rato que está con esto. Igualmente la reparación dice julio del 2020 en la etiqueta. Pero no anda. Y cuando la abro me encuentro con primer problema, ¿no? Le falta un pedazo al plástico del encapsulado. Bien. Después tenemos, mirando de vuelta, un agujero. ¿Sí? Aquí es el regulador de voltaje. Realmente el regulador de voltaje está rodeado de capacitores. Está bien, acá hay un montón de capacitores. Miren la cantidad de capacitores que tiene esto. Realmente los diésel son de tener estas cosas raras. Pero este es un regulador de voltaje. Es más, si yo busco lo que dice arriba, encuentro un datasheet. Ya vamos a ver camiones. Y generalmente esta base es masa también. Es otra manera de darme cuenta. A ver si lo corremos un cachito más. Ahí está. Más aquí, más aquí. Y uno de estos pines es masa. Debería. Este de acá. Y se ve que está resoldado, ¿ven? Y hay 2 pines juntos ahí que tendría que investigar porque están juntitos. Porque eso es parte de la reparación que le hicieron. No arranca, pero tendría que saber cómo funciona un sistema PLD. O sea, hay inyectores manejados por la EQ, ¿sí? Que son manejados por un conjunto de transistores. Tiene una memoria flash, en este caso es una 29F400. Tiene 2 memorias seriales, 93C creo que 86 o 56, no me acuerdo. Este es el sensor, siempre que vean esto. Bien. Esto es un sensor de presión atmosférica. Vieron que a veces... otra cosa que encontré es este componente todo sulfatado. Se ve que no selló bien el sellador que le pusieron. Y se sulfató todo. Yo lo desulfaté, cepillito de dientes, thinner y a darle nomás. Entonces primero debería cambiar estos 2 integrados para saber si hay un corto, por ejemplo. Una de las cosas que se hace justamente es poner el tester en resistencia, no en continuidad sino en resistencia, antes de conectar algo, o saber si lo que voy a conectar es normal, está bien, y medir la resistencia entre estos dos.
entre masa y positivo. Yo tengo positivo de contacto acá y me da 1,3, casi 1,4 megaohmios, millones de ohmios. Y entre este T lo mismo, 2,3 megaohmios, millones de ohmios. Me mandó otra máquina que arranca, que todavía no la abrí, la podemos ver, pero no acelera. Perdón, pero trabaja en 2 cilindros. ¿Sí? Este trabaja en 2 cilindros. Hasta el número de chasis también. Y fíjense, por ejemplo, que una veces es por, si tengo otra máquina estaría espectacular porque puedo hacer por comparación. Entonces, si acá tengo el 1, si acá la doy vuelta, el 1 es este. ¿Tá? Si la giro así, para que me quede igual, el 1 está del otro lado. Si voy entre el 1 y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre esos dos tengo el positivo de contacto 1,4 megaohmios y la masa, ¿no? La masa en el 1. Entre 1 y 7 en este me da más resistencia, 2,8. Cuando se trabaja en megaohm, hasta la condición de humedad que puede tener una EQ cambia muchísimo. Es más, si toco las puntas con los dedos, lo bajo a kiloohmios. Tiene que estar completamente midiendo los terminales. Con respecto al positivo permanente es este. Y acá entre el positivo, no, perdón, positivo permanente, estoy haciendo al revés. Era este, el 1, vamos a hacerlo como corresponde, perdón, lo hice al revés de mirar mal. Es este, perdón, y dijimos el 7. 1,2, está bien. Me parecía raro, antes lo había medido, me había dado igual. 1,2 entre masa y contacto. 1,2 o 1,4. A ver. No, otro valor. 7,34. Bueno, eso es un indicio de que algo raro hay. Está bien. Tengo acá uno roto que se habrá sido cuando palanquearon, puede ser. Tengo este explotado. Por lo tanto, yo ya sabría que si este arranca y solamente tiene falla de inyectores, me voy a tener que ir a este sector, pero me va a servir de referencia para reparar esta. En realidad no se mide, pero por ejemplo, si yo me dice no arranca y antes de, o no estoy seguro si realmente el esquema eléctrico corresponde. Si yo tengo dudas con respecto al esquema eléctrico, antes de darle masa y alimentación, o sea, debería poner un fusible, aunque sea un ampere, por las dudas, pero antes de darle masa y alimentación, yo voy a probar cualquier resistencia tengo. Si tengo 50 ohms, 100 ohms, 0 ohms, 3 ohmios, eso es un amperaje terrible. Por lo tanto, no voy a conectarlo, ¿está? Porque sé que va a saltar el fusible. Y lo que puedo hacer cuando encuentro un valor de resistencia que está como en corto, puedo intentar seguir las pistas, ¿sí? Masa tiene en todos lados, ¿sí? Hay masa por todos lados. La mayoría, bueno, de los capacitores, pongamos el Viper, la mayoría de los capacitores, todos los negativos, tienen que tener continuidad, ¿sí? Con masa. Algunos no, ¿sí? Este tampoco, ya lo había medido antes. Este sí. La base física de este componente no. Sí, debe ser un PNP. Este tampoco. Pero también me sirve de referencia. Y el regulador que tendría que ver a ver qué pin debe tener masa
más capacitores. Capacitor este, el negativo es el que no tiene la linita. Este lo mismo. O sea, masa voy a tener en muchos lados de la placa, pero positivos de 12 voltios no. Entonces yo podría tratar de seguir la pista, ver a dónde va este circuito, si a qué componentes, si va a estos capacitores de acá. Algún capacitor tiene que ir positivo, ¿no? Debería, pero puede pasar por un diodo en el camino. Entonces tendría que revisar los diodos, que hay un montón. Cuando yo veo que hay un componente quemado, bueno, para mí no es que explotó, sino que se rompió al querer abrir la máquina, pero este está quemado, ¿sí? Y si está quemado, puede ser que las pistas estén quemadas del circuito impreso del otro lado. Habría que despegar esto. El problema de estas máquinas, como pasa con algunas de inyección de astera también, para sacar la parte de la placa electrónica tengo que desoldar los conectores. Los conectores plásticos están de este lado. Está el separador este de chapa, o la carcasa en realidad. Y después esto viene pegado, ¿sí? Para despegarlo puedo usar tolol. Puedo levantarlo un poquito con algo finito, pero conviene despegarlo primero. Y después que hay que soldar todo esto. Porque tal vez una pista del circuito impreso del otro lado esté también sobrecalentada, quemada, que acá hubo corriente, si explotó un componente hubo corriente. En una computadora de inyección, si yo veo un integrado que tiene un agujero, pudo haber sido un retorno de alta tensión del secundario de encendido. Que un cable de bujía haya pasado cerca de la instalación y una chispa por fuga del cable de alta tensión haya caído en un retorno hacia la EQ. Y esa alto voltaje de kilovoltios, 20, 30, 40, 50 kilovoltios, haya llegado un componente y bueno, eso lo haya hecho dañar. Pero acá en los gasoleros no tenemos. A lo sumo puede haber 120 voltios en algunos sistemas de una descarga de un capacitor que no va a llegar a hacer explotar un componente, no creo. Esto generalmente es por corto o por el componente mismo, que no sabría la función. Tenemos que ver qué componente es y después ver si el regulador de voltaje, con qué voltajes trabaja. ¿Sí? Porque hay computadoras que trabajan con 5, computadoras que trabajan con 8. Y ver si está funcionando, si llega. Y cuando conecte, o sea, que yo por ejemplo digo, bueno, mido resistencia entre negativo y positivo y me da 1 megaohm. Eso no me asegura de que yo conecte positivo y negativo y no haya un corto acá que me levante el amperaje. ¿Sí? Nosotros la primer prueba que ponemos, lo primero que hacemos es medir el amperaje de consumo. ¿Sí? Yo todavía recién estaba soldando los terminales esto porque me resulta más fácil trabajar de ahí. ¿Por qué? Porque puede ser que yo mido y hay un diodo o un transistor. Entonces, o que el corto esté después del regulador. O sea, yo tengo que los 12 voltios llegan acá. Y cuando le llegan 12 voltios da 5 u 8 de salida, creo que son 5 en este, a diferentes componentes. Y un componente está en corto. Entonces tengo alto amperaje. Alto amperaje es 300, 400, 500 miliamperes, ¿sí? De ahí para arriba. Yo tengo alto amperaje en el circuito de baja tensión, ¿sí? De la tensión regulada 5, pero si hay corriente, si hay amperaje en el circuito de bajas, porque también lo va a ver en el de alta. Está en el de 12 voltios. Por lo tanto, si yo mido acá y la resistencia es baja, estoy midiendo solamente el circuito hasta la entrada del regulador. El regulador también podría estar en corto. Supongamos que yo mido entre estos dos y me da 10 ohmios. 10 ohmios es un montón
es un valor muy bajo de resistencia, es un montón de corriente para un circuito de alimentación de una computadora que no está conectado a nada, solamente le di 12 voltios y masa. Entonces puede ser que sea este componente, el regulador de voltaje, lo puedo levantar. Puede haber un diodo de protección con respecto a masa, ¿sí? Que realmente son diodos Zener, que estén corto a masa y por eso. Entonces yo podría revisar a partir de esa medición. Yo calculo que acá debe haber algo en corto, porque si voló ese, no sé si viene directo, habría que ver. Puede ser que haya habido algo en corto en este caso en el colectivo. Pero este que voló podría ver a ver si tiene uno tiene masa o está en corto. Vamos a continuidad. Y vamos con este. Este me da, ven que no me da masa, ¿está? Me da 114 ohmios. El de este lado me da, sí, me da masa. ¿Sí? Ese 1,6 ohmios. Y este me da 114 también. O sea, este está en corto, o hay algo en corto. Vamos a ver qué es esto. Pero ahí me está dando como que estuviera en corto eso. Si yo voy a otro integrado, está bien, son diferentes, ¿no? Pero primero me fijo si alguno de estos tres es masa. ¿Está? Ninguno es masa, ¿sí? Ni de este, ni de este, ni de este, por lo menos esta masa que estoy tocando acá. Pero yo mido entre este y este en continuidad y me tiene que dar infinito. En que no encuentro ahí. Entre este y este me tiene que dar infinito, entre este y este me tiene que dar infinito. Si lo pongo en diodo, sí, por ahí me muestra, porque los transistores pueden tener un diodo interno, que entran generalmente entre emisor y colector. Ahí tengo, mira. ¿Está? Y si voy a este, bueno, hay que ver las características. Esa es otra característica, pero me da como si estuviera en corto. Bueno, podría, ya que tenemos otra máquina, podríamos abrirla y verificar justamente el componente este. Y si no, buscar un datasheet. Vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacerlo por comparación. Está bien, hoy no nos tocaba ver computadoras de camiones, pero si quieres les muestro, porque el tema del servicio pesado de ECUS, una vez que uno sabe reparar computadoras de autos nafteros o Common Rail, hay diferencias, pero no son tantas. Y la ventaja que tienen las reparaciones de vehículos pesados, que son vehículos que necesitan estar andando y pierden miles y miles de pesos por día cuando están parados. Entonces, saber reparar una computadora de un vehículo pesado permite ganar a veces hasta 10 veces más que una reparación de un vehículo normal, ¿no? ¿Quieren ver esto o quieren que sigamos con el programa? Total, después con el programa podemos seguir, porque esto lo tengo que entregar después. ¿Les interesa? Bueno. Bueno, a ver, entonces vamos a ir a desarmar la otra. Ya la que la tenemos por comparación, pero si no tuviéramos, también tenemos métodos. Y tenemos información que después se las voy a pasar, de la gente de Chiptronic Brasil, que eso es lo bueno, tener información de esto. Lo otro bueno es tener las herramientas. Acá están. Desarmemos. Es todo a lo bestia los camiones, ¿eh? Mirá los tornillos que le ponen para sellar una unidad de control electrónica. Ajá. Ese por un lado, como tengo acá, es una herramienta que podamos hacer mucha fuerza, pero lo vamos a arreglar igual. Agarrate.
Vamos a buscar otra vez. No estoy en el taller ahora, no estoy en el laboratorio. Me falta una morsa, me faltan las herramientas de fuerza. Pero la verdad que hacer esto con una computadora es una locura, ¿eh? No sé qué pensaban que iba a pasar con una compu. Para poner estos tornillos. No, es que no se redondea, no. Este está medio redondeado. Pero zafamos. Ese no me gustó. Sonamos si no podemos abrirla. A ver, a ver. Porque no sé si tengo una pico de oro. Que tiene los pesados que es la mugre. Un poco de alcohol isopropílico. Y vemos si lo podemos sacar. Tiene mucho juego. Bien. Es lo mismo. Se nos redondea uno de estos y vamos a estar peleando. Igual, como tienen bastante cuerpo, pasa que está muy, muy ajustado. Esta no sé si fue abierta. Supongo que también, ¿no? Nos falta una morsa. A ver, ya estamos, ¿eh? No vamos a terminar tarde. Este se lo voy a aflojar. Muy bien. Vayamos con esto.
Bueno, vamos a abrirla de este lado, porque todo este sector no tiene componentes. No como hicieron acá, que abrieron seguramente del otro lado y terminaron rompiendo uno. Si uno quiere trabajar en un laboratorio todo blanco, va a terminar así con las computadoras de los camiones. Pero bueno, ya está. Ya estamos, ¿eh? No desesperéis. Tienen que venir bien selladas por el gasol y la mugre. Bueno, veamos. Punto número 1. Bueno, parece que esta no está abierta, ¿eh? O la sellaron bien. Bien. Perfecto. A ver, una que tenga una pared. En la de los autos también me puede venir con este pegamento. Este pegamento con temperatura no se afloja, sino es como otras. Así que no queda otra que, si que hay un poco de pegamento, un fastidio, ¿ven? Bien, veamos si podemos levantar. Y ahora sí. Apenas el borde porque recuerden que hay componentes cerca. Eso que acabo de hacer es peligroso, ¿eh? Por mirar la cámara. Me había puesto protector de pantalla. Bueno, esta está impecable. Esta la abrimos nosotros por primera vez. El tema es que no es igual. Miren. O sea,
esta parte del regulador de voltaje que me interesa, este integrado que está acá, todo esto es igual, ¿sí? Pero en la parte de memorias, esta tiene una sola EEPROM, y esta no tiene flash. Acá están los mapas de funcionamiento y acá los mapas de funcionamiento están en este micro, los micros son diferentes. Pero en lo que se refiere a, bueno, la parte de los inyectores también es diferente. Teóricamente en las tapas tendrían que decir cosas diferentes. El tema es que están medias borradas las etiquetas, porque cuando las limpian las borran. Esta es una TEMIC ZGS002, que no se llega a ver ahí, pero ahí dice 002. Y la otra es 001, que la tapa anda por ahí, pero está casi borrada, no se ve nada. No son exactamente iguales, pero tienen la parte de alimentación, la parte de justamente que esta tiene explotada. El integradito acá está en condiciones. Así que denme un segundo que me enjuago las manos y ahí continuamos, ¿sí? Pero esta la estamos abriendo nosotros por primera vez. Son dos diseños diferentes en lo que se refiere al almacenaje de información, ¿sí? Es una evolución, esta es la segunda generación y esta es la primera. Así que vamos a estar trabajando con esto. La silicona a veces para sacarla usen tolueno, toluol. Eso lo afloja. Pero mucho cuidado al inhalar ese toluol que es terrible, ¿no? Cuando con problemas respiratorios siempre lavo las placas o las tapas con thinner y después estoy soldando con aire caliente y aspirar el thinner caliente, más después el humo del estaño, es complicado. Deme un segundo. Me enjuago la mano, sí. Bueno, muy bien. Les voy a habilitar los micrófonos, no se los habilité por si quieren participar, porque ahora ustedes me van a decir cómo seguimos. Si tienen micrófono, pueden utilizarlo. ¿Cómo seguirían ustedes? ¿Qué haríamos aquí? Ahí no se te escucha nada, ¿eh? Ahí puede ser, a ver. ¿Quieres hablar? O callar para siempre. Bueno, a ver. Vamos por partes. ¿Qué hacemos acá? Mira que no se te escucha, ¿eh? ¿Tenés el micrófono ahí, lo habilitaste vos, Pablo? Por eso es que se ve la pantalla por la mitad. Pero no se escucha nada. No querías hablar. Bien. Me van a dejar hablando solo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos aquí? Bueno, primero me interesa ese componente que está explotado. Acá me dio continuidad. Y ahí lo habilitan el micrófono para hablar, ¿sí? Esteban, Pablo. Cuando aparece en pantalla es porque tiene el micrófono habilitado y si quieren hablar pueden hacerlo. Vayamos a medir continuidad en esta. Podemos poner en el medio, a ver. Se ensució todo.
quema un poco la imagen, pero bueno, ahí puede ser. Bueno, entre las dos patas de abajo me marca 114 ohmios, entre las dos patas de abajo, por comparación, ¿no? 4,42 mega ohmios. Entre la pata izquierda y la base física me da tiene bastante barniz, ¿sí? Pero me da 4 mega ohm también. Y en esta, entre los dos mismos pines que en ese me dio 4 mega ohm, acá me dio la resistencia de los cables. Así que está en corto. Pero también puede ser que no esté en corto el componente, que haya otra cosa en la placa. Entonces lo tengo que desoldar. El problema de desoldar esto es el hecho de que disipan esto. Entonces, tiene mucha disipación. Yo acá lo que haría sería calentar primero esta chapa. Estaríamos calentando en esta zona. Y después recién calentar alrededor del componente. Podemos usar el soldador tipo aire caliente. A ver. Ese humo soy yo, no es el soldador. Porque la otra es para sacarlo fácil. La otra es, como les dije, saco fácil el componente, pero tengo que soldar todo esto y controlo al despegar esto. Corro mucho riesgo porque la plaqueta es muy, muy finita. Así que vamos a trabajar con eso. Corremos esta por 1 minuto. Calentamos esto al máximo. Deberíamos sacar una foto antes, porque como vamos a dar temperatura, a ver, la aplicación del celular Magnifier Cámara, por si nos llega a volar algún componente, tener una fotito. Ya que estamos, vamos a ver qué componente es. ...25N06 creo que dice, a ver. ...25N06... Habrá que googlear, me parece que es un MOSFET. No sabemos la función que cumple, pero sabemos que hay un problema en ese circuito. Calentar lo más que pueda esta parte de la chapa. Podemos ayudarnos con la pistola de calor para hacer más rápido.
La intención es que tome un poco de temperatura para que me sea más fácil de soldarlo. Lo podemos hacer también, pero te va a dar el corto. Lo que pasa es que son máquinas diferentes. Vos sabés que me pasó con un Cummins también de F100 era. Que antes de abrirla las medí, una que arrancaba, una que no arrancaba, y me hice todo el trabajito, y después como eran máquinas diferentes, ya lo vamos a hacer con otras máquinas. Y con esta también puedo, por ahí lo filmo. Es lo que cuesta de soldar esto. El tema es que estos son bobinas, son inductores, y son plásticos. Miren que le estoy dando temperatura, ¿eh? Es mucho la disipación. Y acá lo que habría que hacer por ahí es sumergirlo todo en flux, del que es tipo gel, que justo me quedé hoy sin ese, pero tenemos este otro. Vamos a ponerle bastante, porque quiero resina, en realidad habría que poner ahí. Y volvemos. Podemos ayudar un poco con Miren qué pegado que está, ¿eh? Generalmente cuando tienen un agujero los integrados es porque tenían un corto directo. Pero no. Vamos a sacar estos primero, porque si no... se van a terminar quemando.
Bueno, lo que tengo que ver, ahora cuando se enfríe un poquito, es si es que este componente es el que está en corto, que es casi seguro, ¿no? Pero puede haber otra cosa. También podría medir en la placa. Pero fíjense que hay que darle mucha temperatura y el problema, supongamos que la otra podamos usarla de donante. Me dio la autorización, yo le dije que justamente el transistor estaba explotado y si me permitía usar la otra de donante y me dijo que sí, porque este vehículo tiene que salir en marcha cuanto antes. El tema es, bueno, ver qué lo ocasionó, a dónde va eso. Entonces dejamos enfriar un cachito más. Por supuesto no hay que soplar ni nada porque imagínense los componentes pequeños de ahí, ¿no? Al componente mismo también se le puede usar el trazador de curvas entre patas, pero ya sabemos que está en corto, entonces va a dar una línea vertical. Ven, fíjese que mientras se enfría, que los capacitores no se volaron, la resistencia tampoco, solamente salió este que preferí sacarlo porque si le damos mucha temperatura, las bobinitas estas las vamos a quemar. Lo importante es que no se haya quemado la placa tampoco, por cómo disipa. El tema es que si le doy muy puntual en un lugar, sí la puedo quemar. A ver. Limpieza de placa con thinner, sello de oro, ¿sí? Cualquier sello de oro anda bien. No usen el thinner común porque tiene mucho residuo de agua. Vamos a ver cómo está el circuito. Se ve que la placa aguanta bastante. Lo que no aguanta es los componentes. ¿Sí? El circuito está perfecto, no se quemó absolutamente nada. Así tienen que salir las cosas. Lo que decía del donante es que también lo voy a tener que calentar a ese extremo para sacarlo. Yo no usaría donante acá, o compraría otro, porque de darle tanta temperatura lo puedo arruinar. Una cosa es sacar el componente, ¿sí? Que ya sé que no funciona, que tiene un agujero. Entonces, no importa que me pase de temperatura, pero uno nuevo, y cuando lo vaya a soldar, thinner por el tema también de la laca. Esta ya le sacaron toda la laca. Fíjate la otra, que la abrimos nosotros por primera vez, que tiene la laca esa brillosa, ¿ves? Y el alcohol isopropílico no lo saca. Así como, fíjate que justo están los dos diseños. Las Common Rail tienen lo mismo. ¿Qué componente es este? ¿Qué puede ser ese componente de ahí? Arriesguen. El que no arriesga no gana. Metálico arriba, plástico alrededor y patitas de oro, parece que tuviera. Bañadas en oro. Correcto, pero el otro es diferente. Son los dos diseños. ¿Ven? Son los dos sensores de presión. Barométrica, atmosférica. Bueno, vamos a medir el componente. Ya enfrió, ya limpió, ya todo.
Perfecto. Quedó todo sucio la mesa. Continuidad o resistencia. Entre estos dos, 315 ohmios. Entre este y este, corto. ¿Sí? La resistencia de los cables nomás. Los 1,8 ohmios. Este es tan corto. Pero hay que ver qué es. Para eso vamos a googlear y vamos a buscar el datasheet. La forma más rápida de buscar el datasheet. Compartimos escritorio. Va a ser vamos aquí, vamos allá. Habíamos dicho 25N06. (25N06) 25N06 datasheet PDF. Se escribe mejor, ¿no? 25N06 datasheet PDF. Puse una O en vez de un 0, como estamos. 25N06. Bien. Acá es donde lo había buscado antes. No lo pude descargar. A ver si me deja. Y vamos aquí. Así ya lo descarga. Perfecto. Es un MOSFET de canal N. O sea, una de las tres patas va masa en la plaqueta. Ahora vamos a verlo. Es un MOSFET de canal N. Sí, transmite masa. Con una compuerta, ¿sí?, de baja corriente. Se usa para controlar convertidor. Es un convertidor de corriente continua, corriente continua, corriente continua, corriente alterna. Para manejo de controles de motores eléctricos de alta corriente, alta velocidad de conmutación. Para solenoides y relay, ¿sí?, como driver. Reguladores, audio amplificadores y el entorno automotriz. Bueno, perfecto. Tenemos el pin número 1 a la izquierda. Tiene otro encapsulado, pero es lo mismo. Y el 1 es la compuerta. Opa. El corto es entre la pata 1 y la pata 2. Pero es masa igual, así que no pasaría nada. No, pero este viene de un retorno de positivo. Bueno, source debería estar a masa. Y masa es la base física. O sea, el source, ¿sí?, el surtidor. El drenador es el que iría conectivo a una salida. Habría que ver a dónde va. Que sería la pata número 2. No, que acá el drenador sería la 2. La masa sería el de la izquierda. Debería imprimir esto, pero bueno, es fácil. Vamos con esto. Y bueno, aguanta temperaturas de operación de 175 grados. Aguanta entre surtidor y drenador. Voltaje hasta 60 voltios. Entre el gate, entre el gate y el surtidor, la compuerta del surtidor, hasta 60 voltios, hasta 20 voltios, así que puede aguantar. Y puede manejar una corriente a 25 grados centígrados de 25 amperes
y a 100 grados centígrados de 17 amperes. A 100 grados centígrados de 17 amperes. La corriente del drenador hasta 100 amperes. Bueno, pulso, disipación, bla, 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 bla. Y podemos ver a veces en los mismos datasheets cómo se conecta. Me van siguiendo, ¿no? Perfecto. Que me encuentre ahora en un lugar. Bueno, esto es para probar el componente. O sea, cómo realmente nosotros probamos con un tester ahí midiendo entre patitas si tiene tan corto o no. Pero en realidad en los datasheets podemos encontrar la forma de probarlos. Este es un circuito de prueba. Donde el DUT es el Device Under Test. Es el componente bajo prueba que va a ser el MOSFET. Debería darle un pulso al gate, a la compuerta, con un voltaje I y un ancho de pulso modulado W, que después me va a decir en algún lugar los valores, ¿sí? De prueba. Esto es masa, así que este sería el surtidor. Este es el drenador que va conectado a la bobina. Y de este lado tengo la batería con el positivo por aquí. O sea, el positivo llegaría a un solenoide y el negativo lo comandaría, porque es un canal N, el transistor MOSFET. El micro o un predriver podría manejar los pulsos de masa, habría que ver la altura, generalmente son de 5 voltios. Y bueno, para estabilizar la tensión un poco, 2 capacitores, ¿no? Para filtrar y estabilizar la tensión. L es una bobina, un inductor que puede ser un, ya te digo, un relay, un solenoide. No sé la función de este integrado, pero como sabemos que la parte física del cuerpo va a, digamos, lo que sería el drenador, la pata número 2 es la patita del medio, que viene truncada, que viene cortada. Esperen que yo no sé qué están viendo ustedes. A ver, ahí estamos. No están viendo nada. O sea, volvamos acá. Lo que dice ahí, en el datasheet, es que el surtidor, que es este pin, esto tendría que ser masa, o directa o con una resistencia de muy bajo valor. Vamos a poner el tester en continuidad, que son el beeper nada más, ¿sí? Y sí, es verdad, tiene masa. Estoy tocando masa acá. ¿Tá? Esto sería la salida, que puede ser directa o ir por un diodo. Deberíamos ver si la continuidad con algo y después buscar en el esquema eléctrico a ver qué es lo que comanda eso, si realmente comanda una salida y hay que ver si no va a un capacitor. Yo tendría que en realidad tratar de seguir esto con mirando la pista, ¿no? Lo que pasa es que pasa del otro lado, no viene acá, no viene acá, o sea, el circuito está del otro lado, como que está aislado. Si viene este capacitor, pero por una pista muy finita, pero de ahí después no va a ningún lado, ¿sí? Este que voló tampoco, ¿no? Ah, mira vos. Mira vos, ¿eh? Este no es tan corto. Pero venía este que está roto. Por ahí se rompió este y voló este por culpa de este. A ver. Bien. Conmuta otro. ¿Por
que este sería la salida de masa o de pulso de masa, que el micro directa o indirectamente pulsa con un tren de pulsos positivo o con positivo directo para que esto conmute y vaya aquí. Ahora tendría que ver qué componente es este. Igualmente, bien, vamos a cambiar los dos. Perfecto. Y ver a dónde va esto. Tengo que seguir el camino. Me está cargando. Con la descarga de un capacitor, ¿ves? Ahí hay un diodo. Y ahora no quiere sonar, ok. Bueno, es masa. Perfecto. ¿Dónde vamos a ir con este? Masa. No se ve el circuito, está del otro lado de la placa. Y eso no me gusta nada. Ahí ya nos vamos demasiado lejos. Se me había sonado. Ah, sonó con este punto. Hay un punto de estos dorados. Ese que se ve ahí, que son como estos, ¿ves? Que ahí sí me da continuidad. Y ahí tendré que ir a otro lado, anda a saber dónde. Mira, justo le pegué. Sigue marcando continuidad. Y ahí sé a dónde va. Ese fue la descarga de un capacitor. Estos son puntos de prueba, ¿sí? Yo calculo que tendría que ir a un... Este era, ¿no? Un diodo. El tema es saber cuál, ¿no? Vamos a ver qué información hay. También, igual no está en corto, pero el problema es que para seguir pista está del otro lado de la placa. Va a desoldar todo y despegarla. Y medirlo mejor de lo que lo medí, porque, o sea, puedo probar así a lo loco, a ver si me da continuidad. Podría ir primero diodo por diodo. Este no es un diodo, pero bueno. Pero si hay una resistencia en serie no lo voy a poder medir. Y este que estaba todo sulfatado no tiene nada que ver. Este tampoco iba. Este en corto no está, pero puede estar cortado. Y yo buscaría un diodo de este tamaño, en realidad. El tema es que llega acá. Y hay que ver qué función cumple, porque por ahí de acá, una de estas patas, a ver si es masa. ¿Ves? Este no, ninguno de los dos es masa, porque en realidad no es que va a conmutar algo. Habría que ver qué función cumple. Les muestro la información que hay, que es muy completa y se las comparto a ustedes. La gente de Chiptronic en Brasil hicieron un manual muy interesante. A ver. Bien, perfecto. No me dejaron. O sí. Pum, 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 pum. Vamos a ir a descargas.
Aquí. Chiptronic, Brasil. Gente seria. Da un curso de básico de componentes, todo esto, de la ley de Ohm, mediciones con un tester, osciloscopios, señales que después vamos a ver. Pero a mí me interesa más el sector de estas máquinas, ¿sí? Acá habla de Mercedes-Benz, PLD, el esquemita eléctrico y un diseño de placa. No es ninguna de las dos, por más que esté el componente, pero no marcaron qué función cumple, el otro no está. Es muy similar, hay muchas que son similares, pero utiliza otro tipo de memoria que es una TSOP 48, ¿sí? Y tiene otro micro acá, así que esta no es, sigamos. Otra, 906-457, el OM, esos modelos, esquemita eléctrico, y esta es esta, a ver si es esta, no, tampoco es igual, porque me sigue faltando ese componente de ahí arriba, pero tiene regulador de voltaje, la tiene ese componente, pero tampoco lo nombran. Pone la referencia de todos, pone por ejemplo que la parte está 1, que esto los tiene, a ver si están viendo lo que yo quiero señalar, que no me aparece la otra pantalla como siempre. Esta parte, creo que ya se ve, ahora sí va a andar bien. Me lo muestra y me dice que está marcado como 1, y cuando voy a las referencias me dice circuito de protección, transistores y capacitores. Todo este sector. Transistores y capacitores de protección, pero no me dice más nada, ¿no? 4 capacitores, que acá hay 2 solos. Nomás. Vamos a ver si hay otra más parecida. Veamos. Después vamos a ver esto en detalle, ¿sí? Este es otro modelo, pero esta es la otra. La que no tiene memoria grande, paralelo, si tiene una serial chiquita. Es la otra máquina. Y tampoco me nombra qué es este componente, pero esta sí tiene este componente también, que lo puedo ver en la otra máquina. También están los dos, justo están fuera de las referencias. Justo lo que se quemó. Y hay un montón de 25N06. Por ejemplo, los 25N06, que ahí marca como el 3, el 4, el 5, el 6, son los que manejan los inyectores. Y este es igual, que debe manejar otra cosa. Pero fíjate que lo toma como común. Además, el que están dando en 2 cilindros, el otro compu, debe tener quemado 2 de esos. Veamos si hay otra máquina más que sea parecida, porque esa tampoco es. No, no hay. Tenemos 3, 4 modelos, ninguno es igual. Acá me sugiere un montón de pruebas. Pero son, bueno, les muestro el que más se parezca. Vamos con este. Que sería el más parecido, pero tampoco es igual porque me falta el otro. Entonces vamos a la que estábamos viendo recién. De todas las que hay, ninguna es igual a esta. La más parecida es esta, que es la otra, la que viene sin memoria, pero esta parte es igual. Entonces vamos a usar esto. A mí me interesa este sector. Fíjate, uno dice que es todo de protección de la parte de alimentación, ¿sí? Circuito de protección. El 2 es el regulador de voltaje. Es más, podemos ver después lo que dice arriba y buscar un datasheet. Ahí está lo que dice arriba. 42712G. Regulador de tensión de 8 voltios para 5 voltios. Está medio mal traducido. Datasheet.
Para encontrarlo de datasheet, encontrar una tasa de Schweck. Pongan la marca, debe ser ST, pero bueno, vamos a buscar a ver. Lo que dice anuncio es un lío encontrarlo. Y si encontramos aquí, por ejemplo, bueno, ya no hay más. Directamente que te derive a una página de una marca, ST, AMD, NXP, hay que usar esa. Y si no usamos, bueno, los que estén acá con datasheet.es, Infineon, acá está. ¿Ves? Por ejemplo, esta es una marca y acá yo lo voy a encontrar directamente. Ahí está el componente. Y me dice que es un OptiReg, regulador de 5 voltios. ¿Sí? Y eso de los 8 voltios no es porque trabaje con 8 voltios, sino que hasta 8 voltios puede ser alimentado. Veamos la configuración de patas del regulador. La pata número 1 es la entrada. La entrada son la tensión de batería. La masa, espera. Y me dice que tiene que tener continuidad con esto. Y dice directamente a masa, directamente. Me da la sensación de que no. Igual es el regulador, que todavía no llegamos ahí. No, esta es la entrada de 12 voltios. La primera pata es la entrada de 12 voltios. Debo estar mal traduciendo yo. Input es la entrada de voltaje, que debería pasar por algún diodo y llegar ahí. Supongo. No, por ahí lo conmuta este, no. Bueno, después hacemos el seguimiento ese. Pero la primera es 12 voltios de entrada. El 2 dice inhibir. Hay que buscar después a ver qué es lo que inhibe. Si está más agua. Acá lo pusieron a positivo. Lo pusieron en corto. Bueno, resetador de masa es el 4, que tenía masa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reset delay, watching dog y la salida es el pin número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último es el 7. Bueno, acá tendremos que tener 5 voltios y puede ir a los positivos de los capacitores. A este, por ejemplo. A este no. Perfecto. Bueno, después tenemos que ver si este sale 5 voltios y entran 12. Ahí decía en la información, figura regulador de tensión de 8 a para 5. No, que seguramente el mínimo que puede entrar son 8 voltios. Y allí para arriba, hasta un cierto valor. Que el datasheet te lo dice. Porque esto no trabaja con 8 voltios. Te dice que el máximo valor de entrada es 42 voltios. Y puede resistir hasta una polaridad invertida de 42 voltios. ¿Sí? Puede recibir un pico de tensión de hasta 65 voltios, pero no mayor a 0,4 segundos, 400 milisegundos. Y bueno, la corriente está internamente limitada. La salida de 5 voltios bien. Dice de menos 1 a 16 voltios de máximo. De la memoria, la 29F400, este es el de 5 voltios y me da continuidad. Y estas memorias funcionan con 5 voltios. Así que este es de 5. Pero parece que algún otro pin pueda regular un voltaje entre 0 y 16 voltios por esta salida. Creo. Habría que leerse todo el datasheet del regulador de voltaje. Pero no estamos con eso, estamos con este componente.
Un reparador, ¿qué hace? Cambia este y prueba. ¿Está? Pero antes de probar, teníamos que asegurarnos que no haya nada en corto. Acá tengo 413 ohmios, me marca. Entonces vamos a sacar el Viper. Vamos a ponerlo acá arriba. Y entre este y este marca 413, que es lo que me marcaba la otra placa también. Esa resistencia es parte del circuito. Veamos dónde está la otra placa. Aquí. Rápidamente. Medimos y me va a dar el mismo valor. A ver, puede ser que de otro valor porque está conectado al componente. Y que está lleno de... no. Y otra cosa más con problemas, ¿eh? A ver. Primero que habría que pasar tiner para sacar toda la laca. Sí, porque si no, no puedo medir bien. Pero me parece que hay otro problema más. Porque acá me da infinito. Vamos a ver con polaridad invertida. 4 mega ohm, 474, casi lo mismo que el otro, pero nada más que estos son mega ohm y el otro eran ohms. Vamos a ver. Sin estar puesto el componente. $412 ohmios. Bien, perfecto. Eso no es bueno. Este es masa, ¿eh? Quiere decir que hay otro problema. Este era masa, tiene que darme la resistencia del cable del tester. Y este no tendría que ser masa y me da 413 ohmios. Y en este... esta pata... Este es masa, que tendría que dar continuidad con este. Bueno, eso es por la laca. Si no me equivoco. Ahí está, ¿ves? ¿Ven lo difícil que es medir con laca? Y este me da 4,53 mega ohm. Y el otro me da 413 ohm. O sea, no. Si yo pusiera otro componente acá, si lo desueldo y lo pongo acá, y también se puede quemar porque ya me está dando valores diferentes. No tiene nada que ver que yo haya sacado la bobinita esta, así el inductor. Hay otro problema acá. Debería seguir el circuito. Acá hay una resistencia que habría que ver si tiene que ver con esa. Tiene que ver esa resistencia chiquita que está ahí. ¿Sí? Va acá y del otro lado la resistencia marca 342 ohmios. Y en este caso, esa resistencia, esa resistencia debería marcar lo mismo. La resistencia menor. Bueno, primero, vamos por partes. Va a ser necesario revisar que los circuitos sean exactamente iguales. Ver los valores de resistencia que dice cada uno. Yo esta placa, esta parte le dejaría un poco con tiner, le pasaría el cepillito, verificaría que sea el mismo componente, verificaría este también. Yo no los cambiaría directamente. O sea, un reparador normal lo que hace es ver, bueno, está quemado, vuelo los dos, pongo dos y pruebo. Pero ya de por sí me está dando valores diferentes. Está bien, las placas no son exactamente iguales. Yo a grandes rasgos veo cosas diferentes. Yo acá veo dos diodos chiquitos y acá veo dos resistencias. Ah, no, son diodos también, perdón. Estoy con otro encapsulado. Pensé que eran resistencias, pero son dos diodos. Esos chiquitos que están ahí. Probaría, tendría que seguir la continuidad
de las pistas de ese componente, hacia dónde van, y revisar esos componentes en particular, como hicimos con este, que justamente este está relacionado con este. Pudo haber sido que esto se haya roto, yo creo que fue porque lo palanquearon, no creo que haya explotado, pero justo coincide, o sea, lo que pasó acá es que, bueno, cuando lo abrieron, rompieron este, lo dejaron así, y cuando lo conectaron al vehículo, se ve que este por algún daño hizo volar este, y este se puso en corto, porque es raro que se pongan cortos si no es por un cortocircuito o algo externo. Yo podría darle más alimentación a la placa, esta es permanente y bueno, ahí iría otra puntita para dar 12 volts de contacto, y verificaría el consumo sin este componente. Si lo tengo muy alto todavía, porque este está bien, por comparación lo puedo hacer. Pero fíjate que, por ejemplo, ese componente que estaba quemado, yo no encontré ninguna salida de los pines. Si yo hubiera probado con trazador de curvas en la salida de los conectores, directamente acá, con respecto a más a probar el 1, el 2, el 3, el 4, tal vez no hubiera encontrado ninguna diferencia, como que las dos computadoras dan lo mismo porque no tienen la misma salida. Habría que comparar los esquemas eléctricos, a ver si alguno maneja algo más que el otro, ¿sí? Porque si más o menos tienen la misma, o sea, no más o menos, si tienen exactamente el mismo esquema eléctrico, agregando algún componente, alguna electroválvula de regulación de algo, todo lo demás me tendría que dar igual. O sea, trazador de curvas podría usar. Es más, lo que voy a hacer es seguir filmando mañana y hacer la prueba con trazador de curvas. El componente de por sí me va a dar que está en corto. Ya está, ya fue ese componente. Y en este caso estas computadoras no se podrían clonar. Supongamos que bueno, vamos a ponerle a esta al colectivo, porque está más fácil de reparar. Esta anda en 2 cilindros, quiere decir que dos transistores que manejen a los 2 o 4, que manejen a los 2 inyectores que no andan, deben estar quemados. Los puedo reemplazar por estos si son iguales, ¿sí? Entonces esta la dejo funcionando perfecto, pero es de otro colectivo, esto tiene multiplexado y seguramente tiene inmovilizador. No, realmente no lo sé, tendría que fijarme en el esquema eléctrico y ver si figura el inmovilizador. Pero no le puedo pasar los datos de una a la otra porque los datos están almacenados en memorias diferentes. Me da la sensación, podría ser que si leo esta memoria son prácticamente, tienen una estructura parecida y podría pasarlo, porque la diferencia entre esta y esta es que en esta está la información de la memoria principal, los mapas de funcionamiento y los programas de funcionamiento. Y por ahí la serial externa, que por ahí tiene datos de configuración o los datos del inmovilizador, puede ser esta. El tema es que esta agrega una más acá. No las podría clonar directamente. Claro, Pablo, a lo que voy es a lo siguiente. O sea, no es que está el MOSFET quemado y nada más. Acá me parece que hay fue una cadena de eventos. Yo, o sea, todavía no puedo descubrir, porque no hicimos suficientes mediciones. Claro, o sea, hay otro problema. Yo no cambiaría los componentes del lugar hasta que no me den los valores similares. Ahora, si yo hubiera medido entre estos dos, ¿no? Que acá no está el componente, y me da un valor mucho mayor en resistencia que este, estando puesto, yo ahí no podría decir que realmente hay un problema, porque por ahí el diodo o una resistencia interna o un capacitor o algo que esté interno entre las dos patas esas, que serían el primero es el gate y el tercero es el surtidor, bueno, sería el tercero en realidad, es el surtidor, el drenador es la salida que va al otro, ¿sí? Que eso también me gustaría ver en esta, si realmente es así, pero hay una seguidilla de cosas ahí que todavía no me permiten cambiar componentes. No es solamente cambiar componentes. Mirá, a ver. Este sí, da 1,8 ohmios, 1,9, que es la resistencia de los cables. Hasta ahí vamos bien.
El del medio siempre, el terminal del medio truncado es el que da continuidad también. Bueno, quiere decir que hay otro problema más, que lo tengo que buscar de la misma forma, tengo que ir siguiendo el camino. Que yo acá encontré, creo que era este, que acá este lo tiene igual, pero tendría que pasarle un poco de thinner para poder hacer las pruebas correctamente. Y ver a dónde va. El tema es que de la información que tenemos ni los nombran ni a ninguno de los dos que están rotos. Te nombran todos los que tienen que ver con los transistores de potencia, con protección, con el regulador de voltaje que está remanoseado. También que estén unidos estos dos pines me llama la atención. En este, a ver. Llevan continuidad igual, así que no importa que estén unidos porque ya de por sí llevan. Así que ese no le daríamos bolilla, iríamos a ese circuito. Este es masa, así que nos olvidamos porque masa está bien. Lo que me llama la atención que el que maneja, que puede ser un transistor, la base de este, porque este estaba en corto, acordate que estaba en corto, el gate, que sería la base del transistor, con el drenador, que es la salida de masa. Quiere decir que en realidad la salida de masa sí va conectada a una bobina, que es lo que yo quería ver. En realidad va acá y tendría que ver qué función cumple este. Pero suponete que fuera que maneja un relay, el relay principal. Vamos a ponerle algo. Vos tenés un retorno por el bobinado de relay con tensión, mientras no esté el pulso de masa o la salida de masa. Quiere decir que si está en corto este con la salida, entra a los 12 volts de retorno y tengo 12 voltios en este lugar, que por ahí lo conmuta un transistor chiquito en algún lugar o un integrado directamente, ¿sí? Sería como un predriver, y que esté dañado, porque realmente me da una resistencia baja, que el otro no me da. Entonces, la siguiente fase sería justamente tratar de ir buscando la continuidad y ver a qué componente va, si va un integrado, si va un transistor, si va un diodo. Porque esto ya sí lo tengo que cambiar, este lo tengo que cambiar. Tengo que ver qué función cumple. Pero aparte hay un problema con la base. Y la resistencia esta, cuando la medí entre los dos, este me dio un valor más alto que esta, que es raro también. Entonces pasaría a Tiner y buscaría ver los valores de cada una y si están en los valores normales. Pero ven que, bueno, imagínate que esta computadora ya la trabajaron en julio, en el mes de julio de este año. ¿Sí? La gente de Digipay, que no los conozco, porque yo no estoy en el sector de reparación de camiones y pesados. Pero bueno, como es un alumno, ¿ves? 2020, mes 7. Es un sistema de pago electrónico, equipos e insumos. ¿Qué cosa? No sé qué dije, pero supongo que ahí acá había un número que debe ser el número de reparación. No sé qué tiene que ver la etiqueta. Pero bueno, aquí tenemos entonces para jugar. Como vemos, las computadoras por afuera pueden ser iguales, pero por dentro darnos sorpresas y muchas, ¿sí? Por lo menos ese circuito parece ser igual, pero necesitamos seguir el gate, a dónde va conectado el gate, y por ahí hay otro integradito o otro transistor que también está dañado. Recién cuando restaure todo eso, recién ahí puedo soldar los componentes y darle alimentación. Bien, yo voy a seguir filmando después mañana, así que después les paso el resto del video. ¿Les parece? Muy bien. Nos vemos entonces el día jueves. Les mando un abrazo grande. Hasta luego.